Bienvenido una vez más a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de un lugar muy especial en Santa Clara, y puedo decir que es un lugar muy especial para mí también, porque durante mi época de estudiante en la universidad yo pasaba muchos días aquí y las paredes de este mejunje han visto muchas borracheras mías, y que lo digan mis amigos que son testigos de estos acontecimientos, bueno, vergonzosos, vamos a decir vergonzosos. El mejunje se encuentra actualmente en el número 12 de la calle Marta Abreu. Sus inicios aquí fueron en 1991 porque anteriormente estaban en la sede del Guiñol de Santa Clara. Y esto aquí, este lugar, son las ruinas de un antiguo hotel que ya no estaba funcionando. Entonces, pues los bohemios de la época, dirigidos por Silverio, por supuesto, se alojaron en este lugar y lo hicieron su hogar y el hogar de muchos más. Primero que todo, si no eres de Santa Clara, si no eres de Villa Clara, pero eres de otra parte de Cuba y vas a venir a esta provincia, a esta ciudad, no te puede faltar darte un paseo por el mejunje. No importa qué día, aquí siempre van a haber actividades para los más jóvenes, para los más niños y para los más adultos. Si eres de otro país, el mejunje no te puede faltar en una visita a Santa Clara. La visita a Santa Clara obligatoria es al mejunje, a la Plaza del Che, y ya si tú quieres a la Loma del Capiro. Son lugares muy emblemáticos de esta ciudad. Pero si eres una persona que le gusta la música, que le gusta el arte, que le gusta el teatro, el mejunje es el lugar para ti. El mejunje ofrece actividades variadas para todo tipo de público. Aquí te podrás encontrar peñas de rock, peñas de trova, actividades infantiles, actividades para los más abuelitos de la casa. Hay una galería de arte que tiene exposiciones, aquí se hacen convenciones de tatuajes. El mejunje tiene abiertas sus puertas para todo tipo de proyectos que ayuden a la sociedad a mejorar. Este es el caso de que nos ha abierto sus puertas recientemente, bueno, recientemente no, ya desde hace un año, para que hagamos las ferias de adopciones aquí en Santa Clara. Esto ha sido todo estamos muy agradecidos por esto, porque realmente ya la gente reconoce como que nosotros estamos aquí, siempre que nos preguntan, incluso creen que esta es nuestra sede oficial, que para nada, solo estamos aquí prestados algunos sábados, por lo general un sábado de cada mes, para hacer nuestras ferias de adopciones y nuestras actividades para niños, para adultos, con todo este tema de el bienestar animal y de las ferias de adopciones y todas estas cosas. Nosotros, muy agradecidos por supuesto. Aquí en este lugar también se llevan a cabo campañas contra el VIH, contra la homofobia, contra cualquier tipo de discriminación social. El mejunje abre sus puertas y es bienvenido para todo tipo de personas. Aquí no se discrimina a nadie. Puedes ser tú mismo siempre. Estas paredes están llenas de grafitis, de frases que hacen de este lugar un lugar muy especial. Porque aquí hay de todo. Aquí hay frases de todo tipo. Ya ustedes pueden ver. Algunas son auténticas obras de arte. Otras son simplemente frases de la vida cotidiana, frases que se han dicho aquí, frases que dicen amigos, familiares. Algunas tienen su toque de humor, por supuesto. Y ya bueno, ahí están lo que nosotros le decimos gradas, que ahora son metálicas, pero hasta hace unos años, de hecho cuando yo estaba en la universidad y venía aquí muchísimo, entre semanas, las gradas eran de madera. A todas estas campañas sociales que les menciono, también podemos agregar que cuando en Cuba en los últimos años ha habido algún desastre natural o de algún otro tipo, el mejunje ha abierto sus puertas para hacer colectas de medicamentos, de ropa, de artículos de aseo, para llevarle a las personas afectadas por estos eventos. Por ejemplo, cuando la explosión de Saratoga, aquí se hizo una vigilia y se recogieron, ya les digo, medicamentos, ropa para las personas afectadas que pudieran empezar a retomar su vida con las donaciones que se estaban haciendo desde la ciudad de Santa Clara. También cuando la época de la pandemia, aquí como todo estaba tan cerrado,
como todo estaba tan difícil, los medicamentos estaban un poco complicados, aquí también se hacía una especie de que yo dono un medicamento y una persona que lo necesite puede venir a buscarlo. Fue tipo eran como donaciones, ¿ves? La gente donaba medicamentos y si yo tengo una necesidad muy específica, un familiar, yo voy al Mejunje, pregunto por si hay ese medicamento. Eso fue durante la pandemia, eso salvó, digo yo, muchas vidas, porque mucha gente que necesitaba medicamentos y que no los había, que no los tenía, que no los podía comprar, porque en esa época en Cuba los medicamentos se pusieron muy caros, algunos medicamentos se pusieron muy caros. Y yo quiero pensar que todo ese movimiento, no estoy segura quién fue la persona que ideó todo esto, pero estoy segura que ese movimiento, que todo ese sistema, ayudó a salvar muchas vidas. Un gatico con cara de malo. ¡Miau! Oh. Cada enero, para celebrar el aniversario del Mejunje, se celebra un festival de teatro de pequeño formato que se le conoce como Mejunje Teatral. Entonces aquí se exponen diversas obras de teatro, aunque casi todo el año hay obras de teatro en la sala Margarita Casares, que queda aquí adentro también. Es un teatrico pequeño, entonces por eso es un teatro de pequeño formato. Ahora mismo está, creo que en cartelera, una obra que se llama No Importa. Yo nunca lo he visto, pero todo el que lo ha visto dice que está muy bueno. Ahora les voy a hablar del director, del fundador, de la persona que dirige todo esto, de Silverio, el Mejunje de Silverio. Silverio comenzó como profesor primario en una escuelita que queda en un campito de donde era él. Entonces ahí empezó a montar obras de teatro con sus alumnos y con campesinos de la zona y empezó a llevar esas obras de teatro a festivales de aficionados y a moverse por toda Cuba y estuvo ganando esa pequeña compañía que tenía él con sus alumnos, estuvo ganando importantes premios dentro de la isla de Cuba, por supuesto, hace ya varios años. Entonces Silverio, incluso el Mejunje estuvo en casa de Silverio durante algún tiempo, en el Teatro Guiñol, como ya les dije, y después pasaron a esta sede, que es la sede hace más de 30 años ya. Silverio es una persona, yo no lo conozco personalmente, yo lo conozco porque vengo aquí, porque sé quién es, todo el que ha venido al Mejunje sabe quién es Silverio, pero tuve la oportunidad una vez de ver un documental que se hizo sobre su vida y es increíble, caballero, como una persona de tan avanzada edad tiene las energías que tiene ese hombre. Ojalá llegar a viejo como está esa persona, con esa energía, con ese ímpetu, con esas ganas de seguir para adelante, de continuar con esta obra tan importante que ha logrado dentro del Mejunje, de que su legado, que es lo más importante que tiene Santa Clara en este sentido, de que su legado perdure durante generaciones y generaciones, que tú digas Mejunje de Santa Clara y se conozca en Cuba entera conozca dónde está el Mejunje de Santa Clara, qué se hace en el Mejunje de Santa Clara, un lugar espectacular, con un ambiente bohemio, tiene una decoración que a mí particularmente me gusta mucho, con las frases que les enseñé en esa pared llena de graffiti. Les voy a enseñar también la galería, les voy a enseñar el bar que tiene, para que ustedes vean la decoración del lugar, eso que tú entras aquí y tú te pierdes y tú dices, como que me alejo de Santa Clara, me alejo de la civilización, de la sociedad, cómo piensa, y aquí puedo pensar como yo quiera y ser quien yo quiera y a nadie le importa, solo me tiene que importar a mí. Bueno, yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero ya empezaron a ir mis compañeros y empezaron a montar los lugares donde vamos a tener los animalitos hoy en la feria, porque hoy sí, señores, hoy hay feria en el Mejunje, feria de adopciones. Entonces vamos a interrumpir la grabación y seguiré grabando después, porque ahora tengo que ponerme a ayudar. Vamos a implementar una nueva sección en que en la despedida del video yo les voy a dejar 2 comentarios destacados de mi video anterior para que ustedes se vean reflejados en mis videos y para que vean que yo los aprecio mucho, porque sin mis suscriptores yo no sería nadie. Entonces quédate hasta el final del video para saber si tu comentario está ahí, obviamente. Y no olvides dejarme tu like y un comentario para que pueda salir en el próximo. Inquilino del Mejunje, para que vean que aquí nadie es discriminado. Este perrito es
muy famoso aquí en el Mejunje. Ahora vamos subiendo hacia el bar Galería que se encuentra en el segundo piso. Ahí están la gente de la feria, que ya estamos recogiendo, que ya nos vamos. Este es el bar Galería. Me encanta la decoración. Todo tan rústico, tan bohemio. Vaya, nada está tan preparado. Es como para que te sientas en tu casa. Vamos a pasar para el balcón. El balcón tiene una vista de toda la calle Marta Abreu, el tráfico de la calle. Este lugar me encanta, y si vienes a compartir con tus amigos, con tu pareja, este es un lugar muy tranquilo para venir a hacerlo. Siempre hay buena música, no sé, es un lugar tranquilo para venir, para compartir. Yo los invito a venir, a mí me encanta el Mejunje. A ver, también hay que considerar que el Mejunje se dicen muchas cosas, porque el Mejunje apoya todas las personas con diversidad de gustos sexuales. Entonces, mucha gente le tiene miedo al Mejunje por eso, pero el Mejunje es un lugar donde las personas que vienen son muy respetuosas con los demás. Por eso yo siempre digo, al Mejunje no, a nadie le importa las pintas que tú traigas, el dinero que tú tengas, la música que tú oigas. El Mejunje te va a abrir las puertas sin importar quién tú seas, o tus gustos, o tus preferencias, o cómo te veas. Este es otro de los salones que tiene el Mejunje, se encuentra en el primer piso. Aquí podemos encontrarnos muchísimas antigüedades y también podemos encontrarnos muchísimos libros. Este es uno de los lugares que más les gusta a los extranjeros cuando visitan el Mejunje. Bueno, y con estas imágenes despedimos este video, llegamos hasta el final. Aquí les voy a dejar los dos comentarios destacados del video anterior, dos comentarios que me gustaron mucho. Entonces, un saludo para estas dos personas, por supuesto, y los invito a que se suscriban, a que me dejen su like, a que me dejen un comentario con cualquier duda o sugerencia. Ustedes saben, yo siempre los leo, siempre les contesto. Y entonces, hasta la próxima semana, nos vemos en un siguiente video.